un ejemplo más de una planilla de cálculo muy sencilla. En este caso tengo solo una fórmula que hacer, solo una fórmula. Imaginemos una ficha médica, cuyo objetivo es el cálculo del BMI, lo que es traducido en castellano sería el índice de masa corporal, un valor, un número que es indicador de la relación entre el peso y la altura de una persona. Generalmente, muchas veces al hacerte un chequeo, los médicos pueden tener en cuenta ese índice de masa corporal para saber si estás excedido de peso, o si en este caso, al contrario, un chico, por ejemplo, tiene un peso inferior al normal y tendría que alimentarse mejor, por ejemplo, ¿sí? Es un indicador de salud. Por lo tanto, habría un rango normal y otros que quizá no lo son tanto. Lo importante en este caso, más allá del dato de esta cuestión, es que el recordatorio de que en cualquier planilla de cálculo, en cualquier hoja de cálculo de Excel, cuando creamos o diseñamos una hoja, tenemos que tener en cuenta al usuario que va a hacer uso o que va a leer la información de esa hoja, de manera que ese usuario pueda entender de qué se trata la información que la planilla maneja o suministra. Y eso es útil también para nosotros en el momento de plantearnos lo que llamamos el objetivo, ¿sí?, para el cual fue diseñada, ¿sí? Es decir, cuando nos ponemos a trabajar o a crear una hoja de cálculo, tenemos que plantearnos un objetivo. ¿Qué queremos obtener? ¿Qué resultado buscamos de la hoja de cálculo que estamos creando? Bien, para eso entonces tenemos siempre la necesidad de ser claros, y es importante plantear, digamos, la importancia de un buen diseño. En segundo lugar, otro elemento, entonces tenemos ya, aparte de la introducción, los supuestos y datos. Es decir, por ejemplo, algunos datos con los cuales no vamos a hacer cálculos, pero que nos permiten identificar, por ejemplo, a la persona que se hace el chequeo, y otros datos que sí nos van a servir para hacer un cálculo, por ejemplo, que son los que tenemos en las filas 9, 10 y 11. ¿Sí? Y finalmente tenemos entonces una zona que es, en cualquier hoja de cálculo, lo podemos llamar cálculo y salida, que es donde obtenemos resultados. Acá está ordenado de arriba hacia abajo, pero no necesariamente tiene que ser así. Simplemente esto es para, este pequeño videito es para resaltar la importancia de usar un buen diseño cuando hacemos una hoja de cálculo, porque nuestro trabajo, nuestra producción, nuestro uso de la hoja de cálculo tiene que estar en función de una eficacia en lo que queremos informar, transmitir, en el resultado que queremos obtener, ¿sí? Y entonces cuanto más claro es el diseño, la forma en que planteamos el problema que queremos resolver, que sería el objetivo, obviamente va a ser mucho más fácil entender el resultado. Bueno, finalmente tenemos, ven en la salida, una celda, que es la única en la cual vamos a hacer el cálculo, pero tenemos, por ejemplo, una pequeña, digamos, área que nos da también información. Esta información es para poder cotejar con el resultado que vamos a tener en la salida, ¿sí? De manera que si tengo más o menos de cierto valor, me va a ir indicando alguna señal buena, supongamos una persona que está en su peso normal, o alguna señal de alarma, ¿sí?, cuando el parámetro normal no se cumple. Muchas veces, por ejemplo, en los laboratorios, cuando te devuelven el resultado de un análisis clínico, por ejemplo, existe este tipo de, digamos, de ponderación. Bueno, vamos ahora a hacer la fórmula simplemente como para cerrar este pequeño video. Fíjense que entonces el índice de masa corporal, dice acá arriba, se calcula dividiendo el peso en kilos por el cuadrado de su altura en metros, ¿sí? Por lo tanto, tenemos dos celdas de datos importantes que vamos a usar para eso, ¿sí?, que son precisamente estas dos que estoy marcando acá. Vamos a dar un pequeño tono de color para que las identifiquemos, ¿sí? Es decir, el peso y la altura. Bueno, simplemente vamos a hacer entonces la fórmula para ver, por ejemplo, si este hipotético paciente, Juan Sánchez, está en
en qué condiciones está su índice de masa corporal. Fíjense que dice que se obtiene dividiendo el peso por el cuadrado de su altura. Por lo tanto, ¿cuáles son los datos que voy a necesitar? El peso, ¿sí? Dividido por la altura al cuadrado. Por lo tanto, es la altura por altura. En realidad, ya que estamos armando una fórmula, vamos a ver el resultado. En este caso el resultado no va a ser correcto. ¿Por qué? Porque no estamos usando los paréntesis, ¿sí? Es decir, si yo divido un valor, en este caso C10, lo divido por C11, pero después lo vuelvo a multiplicar por C11, el resultado va a ser igual a C10, o sea que va a ser igual que el valor original. Fíjense, ahora le doy Enter, y fíjense que me da como resultado 107, igual que el peso. ¿Por qué? Porque básicamente dividí 107 por un número, pero después multipliqué el resultado por ese mismo número. Entonces, volvió al dato original. ¿Qué es lo que nos falta en este caso? Bueno, como el cuadrado de la altura, en realidad, hay que obtenerlo primero, para luego multiplicar, digamos, dividir, para que luego sea el divisor del peso. Por lo tanto, como aprendimos seguramente en matemática en la escuela, primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis. Y por eso, ahora yo le agrego un paréntesis, para que resuelva primero altura por altura, y una vez que tengo el resultado, o sea, resolvió lo dentro del paréntesis, divido el peso por ese resultado. Ahí tendría entonces un resultado numérico, que en este caso me indica, por ejemplo, ¿sí?, que esta persona, este paciente, está en un grado importante de obesidad, supongamos, en su relación de peso y altura. Lo cual, por ejemplo, podríamos decir que dentro de los próximos 6 o 7 meses vuelve a presentarse este paciente que ha hecho una dieta estricta y ha bajado 25 kilos, ¿sí? Por lo tanto, le volvemos a tomar el peso, la altura no se ha modificado, o tal vez sí, en una de esas sigue creciendo porque es una persona joven, y como resultado, si ya ahora tengo, perdón, puso 25, no, en realidad era 107, vamos a ponerle en este caso 82 kilos. ¿Sí? Entonces, al bajar ese peso, se ha modificado ahora, fíjense, el índice de masa corporal que sitúa al paciente ahora en un poquito por encima de lo normal. ¿Sí? Bien, ahí tenemos simplemente un ejemplo en el cual podemos usar una planilla de cálculo para obtener un resultado. Pero lo importante entonces es la claridad, y vuelvo a resaltar la importancia de un buen diseño cuando planificamos o prevemos o queremos armar una hoja de cálculo, planteándose siempre como una prioridad cuál es el objetivo, qué queremos obtener al crear esta hoja de cálculo. En este caso, lo que queremos obtener es un resultado claro del índice de masa corporal que me permita comparar o saber en qué condiciones o en qué situación está esta persona, este paciente. Recordemos que no estamos obligados a mantener siempre el mismo tamaño de fuente, de manera que si yo quiero destacar ese resultado, puedo utilizar, por ejemplo, una tipografía más grande, o darle estilo negrita, de manera que ese valor va a quedar, ya de por sí con el color de fondo de la celda, va a quedar resaltado y a la vista para poder compararlo, cotejarlo y para que no pase desapercibido. Muy bien, y hasta ahí entonces este pequeño ejercicio.